Santiago, amados hermanos, escritor de esta epístola que lleva su propio nombre, Santiago, en este capítulo 5, en todo el capítulo 5, amados hermanos, da tres mensajes. Ya que estamos en el capítulo 5, verso 13 al 16, pero en el capítulo 5, todo el capítulo 5, amados hermanos, Santiago habla tres cosas. Y habla partiendo de un asunto, y allá es donde entra la oración. Primero presenta, mis hermanos, la injusticia laboral. Él presenta los sufrimientos de los cristianos de aquel entonces. Él presenta algunos de los sufrimientos que los hijos de Dios padecían en aquel entonces. Sufrimientos, hermanos, que aún todavía los hijos de Dios sufrimos. En aquellos tiempos, hermanos, había mucho cultivo. Muchos se dedicaban a la siembra, amados hermanos. Y del capítulo 5 del versículo 1 al versículo 6, dice contra los ricos opresores. Del versículo 1 al versículo 6, habla, hermanos, de aquellas personas apoderados de tierras que tenían la bendición de tener mucha tierra, que tenían la bendición de tener esa empresa de siembra y tenían muchos obreros, jornaleros a su cargo. No valoraban a sus jornaleros ni a sus trabajadores, sino que estas personas se aprovechaban y se hacían ricos a costillas, hermanos, del maltrato a la gente, de no pagarles, hermanos, como deben pagarles, de estar trabajando jornadas muy largas y no le daban lo que debería darle. Estos ricos se hacían más ricos, hermanos, con las injusticias que les hacían a los obreros, a los trabajadores de aquel entonces. Y él habla de esto, cómo los ricos oprimían a los cristianos. Dentro de esas personas que afligían, habían cristianos, habían gente, hermanos, que conocía al Señor y que eran maltratados por sus patrones, eran maltratados, eran mal pagados, hermanos, por sus patrones, pero sufrían y afligían. Pero como a veces decimos, pues es el trabajo, si no hago este trabajo, ¿cómo nos sostenemos? Y era una aflicción que tenían la gente, y dentro de la gente estaba el pueblo de Dios. Por eso en el versículo 6, amados hermanos, dice el versículo 6, terminando este comentario: habéis condenado y dado muerte al justo. Dando a entender, lo estás matando, lo estás maltratando, lo estás mal pagando, y él no hace resistencia porque necesita el trabajo. Hay gente, hermanos, que necesita el trabajo y a pesar de todo esto, pues tiene que sufrir todas estas cosas, hermanos, injustas. Y acá dice, ellos no hacen resistencia. Y hermanos, esto pasaba en aquel entonces, y después de esto dice, bueno, Santiago dice, estos problemas sociales, estos problemas que vemos en el mundo hoy en día, estos problemas que aún en nuestros tiempos están pasando, injusticias laborales, injusticias, hermanos, sociales, injusticias de todo, hermanos, todo lo que estamos pasando se va a resolver y se va a acabar cuando Cristo venga, dice Santiago. Cuando Cristo venga, todo esto se va a acabar. Hay injusticia, sí hay delincuencia, sí hay maltrato, sí hay agresiones, sí hay. Todo esto se va a acabar cuando Cristo venga. Por eso del versículo 6, 7 al versículo número 12, hermanos, habla Santiago y dice, el 7 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Esto se va a acabar hasta que Cristo venga. Y él aconseja que tengamos que aguantarnos con paciencia en este mundo caído. Que el pueblo de Dios tenga paciencia, que el pueblo de Dios pueda soportar todas estas injusticias, todo lo que estamos viviendo hoy en día, hermanos, en este mundo, se va a acabar cuando Cristo venga por su iglesia. Pero mientras Cristo, hermanos, no viene por su iglesia, Santiago le dice, hermanos, tengan paciencia, tengan mucha paciencia. Y acá abre otra enseñanza. Ante la venida de Cristo, Santiago, hermanos, enseña a que los cristianos tengamos mucha paciencia. Y dentro de la paciencia aquí habla también que tengamos fe. Y también habla aquí que tengamos
fidelidad a Dios. Y también habla aquí que tengamos, amados hermanos, no solamente fe, fidelidad, sino firmeza. Firmeza, amados hermanos. Por eso dice el versículo 8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Tengan paciencia. Sé que hay muchas injusticias en este mundo. Sé que hay muchas cosas que están pasando en este mundo, pero ¿cómo lo enfrenta el cristiano? Y aquí Santiago dice, con paciencia. Tengamos paciencia hasta la venida de Jesús. Tengamos fe, no perdamos la fe en Jesucristo. No perdamos esa fidelidad a Cristo, aunque haya muchas cosas en el mundo que nos esté rodeando, sino que la paciencia, hermanos, cuando uno tiene paciencia, nada más ilústrenla, cuando uno tiene mucha paciencia, es una persona que dentro de la paciencia está la fe. Si no, no tuviera paciencia. La fe lo hace ser fiel. La fe en Cristo te hace ser fiel a Cristo. Y la fidelidad a Cristo te hace mantenerte firme en Cristo. Y la firmeza es donde dice, hay la paciencia. La paciencia es el resultado de tu fe, es el resultado de tu fidelidad, es el resultado de tu firmeza. Soy paciente, estoy demostrando fe, estoy demostrando fidelidad, estoy demostrando firmeza. Es lo que Santiago le decía, manténganse con mucha paciencia, mucha fe, mucha fidelidad a Jesús, mucha firmeza hasta que Cristo venga. Enfrentemos así este mundo caído, con paciencia, con fe, con fidelidad, con firmeza, hasta que Cristo venga. Pero en el versículo 13 al 20 les habla de cómo enfrentar de otra manera las cosas que estamos viviendo, que es la oración. Allá entra el mensaje, porque Santiago le dice, otra cosa que la iglesia hace para enfrentar las cosas de la vida que le sucede es la oración. La paciencia número 1, que involucra fe, fidelidad y firmeza, pero también podemos enfrentar este mundo con la oración. Con la oración. Tengan paciencia y oren. Por eso el título dice, sed pacientes y orad. Enfrentamos así este mundo con mucha paciencia, fe, firmeza, fidelidad y oración. Y él enseña acerca de la oración, que la oración del justo puede mucho. Voy a repetir, amados hermanos, el versículo 13 y dice, cuando entra, él enseña cómo enfrentamos este mundo con la oración. Y por eso dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Recordando, pues está afligido uno por el maltrato que hace el patrón, por el maltrato que está viviendo en este mundo. Estamos afligidos. ¿Cómo enfrentamos esto? Haga oración. ¿Sí? Es lo que explica acá. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y termina diciendo, la oración eficaz del justo puede mucho. Y hermanos, hoy nos toca ver esta parte. ¿Qué significa cuando Santiago dice, la oración del justo puede mucho? La oración eficaz del justo puede mucho. Yo he escuchado a veces en ocasiones que dicen, bueno, si habla al pastor, porque dice la Biblia que la oración eficaz del justo puede mucho. El pastor, la oración del pastor. Y a veces he escuchado, dice, como que esta parte es exclusiva para ciertos cristianos y no para el pueblo general. La oración del justo eficaz del justo puede mucho. No, no es para mí, no es para mi sector, no es para mí, es para los líderes principales. La oración eficaz del justo, de los líderes, del pastor, de los ancianos, de aquellos, puede mucho. He escuchado que también lo entienden así. Tal vez usted le ha pasado, hermanos. Sin embargo, quiero explicarles bien esto, porque esta parte no es exclusiva de nadie. No es exclusiva para el pastor solamente. No es exclusiva para el diácono solamente. No es exclusiva para el anciano solamente. No es exclusiva, sino que esto es para todos. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo.
Y quiero dividir esta frase en dos. Primero, la oración eficaz del justo. Quiero explicar esto. La oración eficaz del justo. ¿A quién se refiere cuando dice del justo? Porque acá dice la oración de alguien. Aquí me dice que es la oración del justo. Y hermanos, cuando aquí habla la oración del justo, se refiere a todo creyente en Cristo. La oración eficaz del creyente en Cristo. Entonces entra usted. Entonces entro yo. No es exclusivo para el pastor ni para los líderes principales. No, sino que está hablando a todo creyente, a todo el pueblo. La oración eficaz del justo. El justo aquí, hermanos, se está refiriendo a aquellos que Dios ha declarado justos. Y bíblicamente, hermanos, Dios los ha declarado justos cuando recibimos a Cristo. Algo que dice la Biblia, hermanos, en Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. A través de Jesucristo somos justificados. A través de Jesús, Dios nos mira como justos. Entonces se refiere a todo creyente, no es exclusivo. Está hablando a ti y a mí. Está hablando a la iglesia, la oración de la iglesia, la oración del creyente, la oración de todo que ha nacido de nuevo. Está hablando para ti, es para ti, no es exclusivo. La Biblia habla que el justo es todo aquel que el Señor ha justificado a través de Cristo. Cuando leemos el Salmo 34:19, hermanos, le dice el Salmo 34:19, muchas son las aflicciones del justo. Noten la palabra, el persona justo. No está hablando del pastor solamente. Entendemos de otra manera cuando tenemos problemas. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará Jehová. ¿Está hablando del pastor o está hablando de todo creyente? Y acá habla de todo creyente. Las aflicciones, muchas son las aflicciones del justo, del creyente en Cristo. La palabra justo, bíblicamente, se refiere al creyente en Cristo. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará Jehová. Incluso, hermanos, en Santiago capítulo 5, vean el versículo 6, en el sistema no está este versículo, pero quiero que miren el versículo 6, cómo Santiago habla también justo a los creyentes. Y está hablando en la parte donde están sufriendo por sus patrones, están siendo oprimidos por ellos. Pero noten cómo termina el 6. Habéis condenado y dado muerte. ¿A quién, hermanos? ¿Qué dice? Al justo. ¿A quién habla? ¿Al pastor o a los creyentes? A los creyentes. Porque él está hablando que dentro de todos esos opresores hay creyentes en Cristo. Hermanos, hay gente que está siendo afligido y a veces por ser cristiano te aflige más tu patrón. Yo estuve, hermanos, en mi último trabajo 3 meses sin que me pagaran. Yo no pude aguantar más porque era cristiano, me dejaban de último. 3 meses sin pagar. ¿Quién aguanta, hermanos? Yo no podía aguantar. Y tuve que hablar y pues retirarme y ya sin liquidación por ser cristiano. Pues sin liquidación te vas y nada más, así nada más. Cosas injustas, hermanos, que muchos pasamos. Yo he pasado esto. Y aquí Santiago dice, muchos cristianos pasan lo mismo. Y por eso dice, habéis condenado porque lo habéis maltratado, lo habéis mal pensado, no lo reconociste, no lo apreciaste, le ha dado muerte, lo estás matando al justo, a los cristianos. Se refiere aquí al justo, al cristiano. Por eso cuando leemos la oración eficaz del justo, ahora entiendo, está hablando al cristiano. La oración eficaz de todo creyente puede mucho. Entonces, hermanos, ya hemos visto que la palabra justo se refiere a los cristianos. Ahora, viene una cuestión aquí cuando decimos la oración eficaz del justo. Quiere decir que el justo, el cristiano, ora. La oración del justo, la oración eficaz del justo. Me da a entender, hermanos, que la oración de los creyentes pueden ser que no sean eficaces. Porque me dice la oración eficaz del justo.
Todos los creyentes oramos. Todos los creyentes oramos. Cuando menos oramos 3 veces al día en los alimentos. Cuando menos. Y si te levantas, como nos explicaban hoy al empezar el culto, también. O cuando vas a dormir, también oras. Cuando menos 5 veces oras. Todo creyente ora. Todo creyente. La oración eficaz del justo. El justo son todos los creyentes. Oramos. Todos los creyentes oramos. Pero no todas las oraciones son eficaces. Ahí está, hermanos, lo que Santiago quería dar a entender. Todos oramos, pero tenemos que procurar que nuestra oración sea, ¿cómo, hermanos? Eficaz. Que la oración del Hijo de Dios sea eficaz. Todos oramos, pero tengo que procurar esto que Santiago dice, que mi oración sea eficaz. La oración eficaz. Que mi oración sea eficaz. Y Santiago, hermanos, presenta 5 aspectos que debes considerar para que tu oración sea eficaz. Porque puede ser que estés orando y dices, es que no, a mí no me escucha, por eso habla el pastor, porque es la oración del justo. Y no, hermanos, estamos mal interpretando el pasaje. No, lo que sucede es que nuestra oración no está siendo eficaz. Algo estamos haciendo mal que no está siendo eficaz. Pero todos podemos orar, sí. Todos podemos tener una oración eficaz, sí. Esto es para todos. La oración eficaz del justo. Todos podemos orar, sí. Incluso, hermanos, da el ejemplo de Elías. Si Elías oró y pudo, tú también puedes. Porque dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Elías era igual que nosotros. Pero Elías oró de una manera eficaz. Pero éramos iguales. Si Dios pudo bendecir a Elías, te puede bendecir también a ti orando. Porque es para todos. Lo que tenemos que ver es que mi oración sea eficaz. Y aquí entra, amados hermanos, 5 cosas que Santiago nos enseña que se consideran eficaz. Para que tu oración sea eficaz, tiene que contener 5 cosas según el pasaje. Número 1, hermanos. Le voy a decir las 5 cosas, amados hermanos. Bueno, la oración eficaz, hermanos, tiene que tener, número 1, fe. Tiene que tener perseverancia. Tiene que tener armonía a la voluntad de Dios. Armonía, que estés bien con Dios y que estés bien con tus hermanos. 5 cosas que implica eficaz en la oración. Fe, perseverancia. Puede ser que estés orando, pero estás hablando, pero ni tú te crees lo que te estás diciendo. Y por eso no es eficaz. Fe, perseverancia. Necesitas tanto, pero a lo mejor ni siquiera le pides a Dios. Se lo pides a la iglesia, pero ni siquiera tú perseveras en la oración. ¿Cómo es una oración? Perseverancia. Y que haya una armonía con la voluntad de Dios. A veces estás orando, pero queriendo que Dios haga lo que tú quieres. El capricho del cristiano. Que Dios cumpla lo que yo le estoy pidiendo. Y así como lo estoy pidiendo. Y debe haber una armonía a la voluntad de Dios. Armonía, que estemos bien con Dios. Porque si no estoy bien con Dios, esta oración no es eficaz. Puedo orar mucho, pero no es eficaz porque no estás en armonía con Dios. No estás bien con Dios. Puede ser que tengas las 4, pero ¿sabes qué? No estás bien con tus hermanos. No hay paz entre nosotros. Hay división, hay malos sentimientos, malos pensamientos, y esto está perjudicando la oración. Santiago lo presenta y vamos por partes. Fe y perseverancia. Una oración eficaz tiene que tener fe y perseverancia. Versículo 17. Leamos el verso 17. Hermanos, si está en sistema, lo leemos en sistema, si no, ahí en Santiago 5:17. Aquí encontramos 2 cosas de lo que es la oración eficaz: fe y perseverancia. Leamos todos el verso 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró. ¿Cómo oró, hermanos? Hasta allí, para no cansarles mucho. La palabra fervientemente está combinada entre fe y perseverancia. Fervientemente significa que oró con fe y oró perseverando.
Por eso dice fervientemente. Está acompañada de la fe y perseverancia. Una oración eficaz requiere de fe. Y hermanos, aquí tenemos que pensar cuando oramos, a veces cometemos el error y tenemos que direccionar la fe. La fe, mis hermanos, no es que Dios va a hacer lo que yo le estoy pidiendo. No, no es la fe eso. La fe a veces pensamos que Dios va a hacer Dios lo que le estoy pidiendo. Mi fe para que Dios lo que estoy pidiendo. La fe, mis hermanos, es tener esa fe que Dios puede hacer. Que Dios puede hacerlo. Que Dios es capaz de hacerlo. Que Dios es poderoso para hacerlo. Que Dios tiene todo para hacerlo. ¿Y cómo cambia diferente mi postura? Mi fe está en Dios, que tiene poder para levantar, para cambiar. Así tenemos que pensar nuestra fe. Cuando decimos ora por fe, oramos con fe, con la fe de que tengo fe de que Dios puede hacerlo, de que Dios tiene poder para hacerlo, no que Dios cumpla mi capricho. No que Dios cumpla. Dios no es un servidor y no es, hermano, mesero de nadie. Es el Dios todopoderoso. Y nuestra fe tengamos fe en Dios, dice la Biblia. Fe en Dios, en que Dios puede hacerlo, en que Dios tiene todo el poder para hacerlo. Y tenemos que pensar así. Orar con fe es acercarme en oración con la fe de que Dios puede hacerlo. Es importante la oración con fe, de que Dios lo puede hacer, pero también con perseverancia. No dejen de orar, hermanos. No dejemos de orar, de perseverar en oración por un motivo. La perseverancia, hermanos, es importante. Hay la parábola de la viuda, Lucas capítulo 18. Aquella viuda que insistía, hermanos, insistía para que le hagan justicia por ese rey, hermanos, dice que estaba allí insistiendo y no se cansaba de insistir hasta que el rey hizo justicia. Y dice Jesús, si este rey siendo malo le hizo justicia a esta viuda, que no de día y noche estaba allí en la puerta del palacio pidiéndole que le hagan justicia, y se lo cumplió, ¿cuánto más Dios, que es Dios justo, que lo pueda hacer, no hará justicia a aquellos que claman día y noche? Lucas 18. Allá habla de perseverancia. No dejemos de orar. Una oración eficaz es con fe. Dios lo puede hacer. Oremos así, hermanos. Cambiemos la postura o la idea. Oramos, Señor, mi fe, tú lo puedes hacer. Tú tienes todo para hacerlo. Y pídaselo y ore mañana, mediodía, tarde. Como el Salmo dice, por las mañanas oirás mi voz. Dice un canto, por las tardes oirás mi voz. Por la noche oirás mi voz. Todo el día oirás mi voz, dice el canto. Acerca de la oración. La perseverancia de orar. Sin embargo, amados hermanos, a veces también fallamos en esto, en la perseverancia en oración. Y no es eficaz. Por eso, hermanos, es posible que que no haya resultado, porque no estamos haciendo una oración eficaz. Hay fe, pero tal vez no hay perseverancia. Persevere en la oración. Esté perseverando, hermanos, en la oración. Es lo que nos enseña acá. Pero también la oración eficaz también demanda armonía. Una armonía en que el que está orando desea y le pide a Dios que haya una armonía, no con lo que él desea, sino que conforme a la voluntad de Dios. Señor, tú sabes lo que yo deseo, ¿sí? Expresar tu deseo, pero Señor, tú tienes el poder y conforme a tu voluntad se haga. Debe haber una armonía, mis amados hermanos, en dejarle a Dios que Él haga lo mejor para nosotros, que Él haga lo mejor que debe hacerse, amados hermanos. A veces, hermanos, pasan cosas, pero
pero a veces no pensamos al momento de que sucedió, pero cuando pasan tiempo decimos, Dios supo lo que hizo. Si no hubiera pasado eso, nos hubiera acontecido lo otro. Dios sabe lo que hizo. No lo entendimos al momento, pero Dios hace su voluntad para el bien nuestro. Y tenemos que tener una armonía con la voluntad de Dios, no tanto con la voluntad tuya, sino con la voluntad de Dios. El Padre nuestro, el formato del Padre nuestro en Mateo 4, Mateo 6, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad. Una armonía. Hágase tu voluntad en el cielo, así como tú haces tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Los ángeles no le exigen a Dios, ni nosotros tampoco le exijamos a Dios, sino así como haces tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Hay una armonía en poder dejar que Dios haga su voluntad en este aspecto. Esa es una oración, armonía, hermanos, a la voluntad de Dios, pero también que el cristiano tenga armonía con Dios, bien con Dios y armonía con su hermano. Vamos a ver lo primero, hermanos. Armonía con la voluntad de Dios. Versículo 14. Verso 14. Verso 14. Del capítulo 5, hermanos. Veamos el versículo 14, hermanos. Nos dice lo siguiente. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren. Noten que está hablando, oren por él, ungiéndole con aceite. ¿Qué dice, hermanos? Y allí hay una armonía. Que oren por él en el nombre del Señor. Ahí hay fe también. Dios lo puede hacer. Él puede sanarlo conforme a su voluntad. Él es el Todopoderoso. En el nombre del Señor. Que se haga la voluntad del Señor. Él puede hacerlo y que se haga la voluntad del Señor. Esta expresión, hermanos, denota que el escritor, el corazón del escritor está en armonía con la voluntad del que lo puede hacer todo. En el nombre del Señor. Yo no soy digno para decir qué vas a hacer, Señor. Tú sabes lo que tienes que hacer, Dios. En el nombre del Señor, conforme a tu voluntad, conforme a tu destino, conforme a lo mejor que tú tienes, hazlo, Señor. Amén. Qué hermoso, hermanos, cuando uno lo lee y lo entiende así. Hay una armonía en buscar la voluntad de Dios. Pero también hay una armonía en estar bien con Dios. Cuando oremos, hermanos, también es importante que el que está orando esté bien con Dios, que esté en armonía con Dios. Y vemos, hermanos, el versículo 16, hermanos, nos habla lo siguiente. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del quién, hermanos, de él, justo. ¿Un justo está bien con Dios? Sí. Aquí nos habla de la armonía del justo que está bien con Dios, está orando. Es una oración eficaz, con fe, perseverancia, bajo la voluntad de Dios, que esté bien con Dios, pero también que esté bien con sus hermanos, con los demás. En el versículo 16 dice, en el mismo versículo 16 nos enseña, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis, ¿qué, hermanos? Quiere decir que si nos estamos peleando entre nosotros, no va a funcionar nuestra oración. Porque acá te lo acondiciona. Confesad vuestras ofensas unos a otros. Ponte a fin con tu hermano. Ponte a fin con el que tengas problema. Ora, que oren unos por otros para que sean sanados. Pero si no te pones a fin con tu hermano, seguirás así. La oración no va a ser eficaz. Estamos mal. Así que, hermanos, dentro de lo que Santiago decía y escribía, vemos, hermanos, la oración eficaz. Una oración eficaz involucra cuando menos 5 cosas. Involucra fe, que Dios lo puede hacer. Involucra perseverancia en oración. Involucra una armonía en la voluntad de Dios. Dios lo puede hacer conforme a su voluntad. Involucra una armonía con Dios. Justo, estoy bien con Dios. Me presento a Dios y estoy bien con Él. Y una armonía con mis hermanos, que esté bien con mi familia cristiana, con la gente, para que sea una oración eficaz. Así que la oración del justo, todo creyente ora, pero lo que tiene que buscar que la oración sea eficaz. Y es donde tenemos que trabajar, hermanos. Tenemos que trabajar allá.
que nuestras oraciones sean eficaces. Pero quiero terminar, hermanos, aunque ya timbraron, pero quiero terminar solamente comentando los aspectos. Esta oración eficaz, dice Santiago, puede poco o mucho. Oh, es una gran oración. Esta oración eficaz puede mucho. Y allá entra el poder de la oración. El poder de la oración que cambia, que transforma, puede mucho. Y cualquier hermano cristiano puede hacerlo en el nombre del Señor, no el Dios a través de su oración. Porque Él es justo, es un temeroso de Dios que está haciendo una oración eficaz, con fe, con perseverancia, bajo la voluntad de Dios, bien con Dios y bien con los demás. Su oración de este creyente puede mucho. Y no tiene que ser el pastor, no tiene que ser el diácono, cualquiera de nosotros. Porque la oración del justo se refiere a todo creyente. La oración del creyente puede mucho. Así que no nos minimicemos, hermanos. Eso es para nosotros. Puede mucho. ¿Qué cosas podrá hacer? Cuando menos hay 6 cosas, que será para otra predicación, pero se los voy a decir rapidísimo para que nos vayamos con los conceptos. Puede mucho. ¿Qué puede hacer? Bueno, versículo número 16, puede darle paz al afligido. Puede mucho. Dice el versículo, hermanos, el versículo 13, perdón, 13. El versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué dice, hermanos? Haga oración. Puede mucho. Puede cambiar el estado del afligido. La oración le puede traer paz. La oración le puede fortalecer. Puede mucho para afligido. Puede mucho cambiar el estado, de darnos paz y tranquilidad. ¿Qué otra cosa puede ser la oración que puede mucho? Puede levantar a un enfermo. Versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos de la iglesia. ¿Y qué dice, hermanos? Oren por él. La oración eficaz puede mucho. Puede levantar a un enfermo. Puede darle Dios sanidad a alguien. Tú puedes orar por un enfermo y Dios la puede bendecir la oración, porque es una oración eficaz que lleva las 5 condiciones: fe, perseverancia, bajo la voluntad de Dios, hermanos, bien con Dios y bien con tus hermanos. Mantengamos estas 5, apúntelo, hermanos. Si tu mente te es infiel, hazte uno de papel, hermanos, para que no se te olvide, para que tú puedas practicar esto y tus oraciones sean eficaces, porque la oración que lleva estas cosas puede mucho. Puede bendecir al afligido, puede bendecir al enfermo, hermanos. Y aquí quiero comentar acerca, porque dice, oren por él ungiéndole con aceite. Hermano, no es otra cosa de doctrina esto. En aquel entonces el aceite, esta es la costumbre hebrea de los judíos. Usaban mucho el aceite. El aceite, hermanos, era medicinal o es medicinal. Desinflama el aceite. El aceite baja el dolor. Se dice que es para desinflamar dolor. Alivia la parte que está tensa. Le pones aceitito o aceite de oliva o algo así y los músculos y todo quedan más suavecitos. Ayuda. En ese tiempo usaban mucho el aceite los hebreos, hermanos, y lo hacían. Bíblicamente el aceite representa al Espíritu Santo también, ¿sí? Y en la práctica, hermanos, no es que el aceite tenga poder. Dios, a través de la oración eficaz, tiene poder. No es el aceite. El aceite, hermano, lo hacían como un símbolo del poder de Dios. Lo ungían con aceite donde duele, como un símbolo de que Dios todo lo puede hacerlo. ¿Me entendieron? No es el aceite el poderoso, porque a veces hasta venden, ¿verdad? Porque es poderoso el aceite, hasta lo venden muy caro, porque es el aceite de coco que quita todo, ¿sí? Pare de sufrir, dice, allá los problemas mucho. Pero no es el aceite. Por eso, hermanos, ya sea que uses o no, esto no es doctrinal. Los bautistas no usamos esto, ¿sí? Aquí nos habla acerca de la oración. La oración puede mucho. Era una costumbre judía y cada pueblo tiene su costumbre, ¿sí? Cuando hermanos, cuando no había medicamento, que era la costumbre del abuelito y la mamá, cuando se estaba al hermano Mario, viene y le pica ya una abeja y queda su ojo, hermano Mario, ¿te acuerdas que te ponían belladona en tu ojo para que desinflamen? ¿Sí o no? Hoy ni siquiera hay belladona, ¿verdad? Creo que ni lo conocen, ¿verdad? Era una costumbre que dice, no es la belladona
ahora sí que el milagro. No, así es esto, hermanos. Es la oración. La oración eficaz del justo puede mucho. Puede bendecir al enfermo y darle sanidad. Pero también, amados hermanos, la oración puede hacer que tu hermano, tu esposo, tu esposa, tu amiga venga a Jesucristo. La oración, hermanos, trae la salvación a las personas también. Por eso tenemos que orar por la familia para que sean salvos. La oración del justo puede mucho. Orar para que sea salvo mi hija, mi esposo, mi hermano, el que sea. La oración puede hacer, amados hermanos, es poderosa para que la gente conozca a Cristo. Es lo que nos dice el versículo número 15. La oración de fe, noten, la oración de fe salvará al enfermo. Y no solamente lo va a salvar, lo va a levantar. Y si hubiera cometido pecado, le serán ¿qué? Perdonados. No solamente lo va a sanar, sino que, hermanos, también lo va a salvar. Le va a perdonar sus pecados, porque esta es una oración, la oración de fe salvará al enfermo. Una oración salvadora, una oración, hermano, donde tú puedes orar para que alguien se salve de tu familia, que sea perdonado sus pecados, sea limpiado, sea bendecido y sea, hermanos, vuelva y nazca de nuevo. Puede mucho. También, hermanos, puede mucho. La oración, hermanos, ayuda a la armonía cristiana. La oración puede mucho. La oración ayuda a que nos mantengamos como pueblo en armonía. Versículo 16. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. La oración hace que estemos bien los unos con los otros. La oración puede mucho. Puede poner paz en el corazón de los hermanos, puede poner armonía, puede bendecir, amados hermanos. También la oración, hermanos, obra para el poder de Dios. Que Dios obra con poder en la oración. Por eso dice el versículo 17 y 18, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. Mostró el poder de Dios. La oración de Elías mostró el poder de Dios. Mostró, amados hermanos, lo que Dios puede hacer, amados hermanos. Los logros. La oración, hermanos, hace que tú puedas lograr lo que tú deseas, lo que tú anhelas orando al Señor. Muchas cosas puedes lograr con la oración. Muchas cosas. El poder de Dios se manifiesta en medio de la oración, amados hermanos. Y por último, el sexto, la oración te hace un instrumento de Dios. La oración, hermanos, puede mucho que te pueda hacer un hombre, una mujer como un instrumento de Dios. Cuando termina Santiago 19:20, dice, hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte a un alma y cubrirá multitud de pecados. Y está hablando del mismo contexto de la oración. Da de entender que la oración puede mucho. Dios te puede usar a ti para que un hermano que se ha extraviado regrese a la iglesia. Puedes estar orando por un hermano, por una hermana, por un joven que no lo ves acá. La oración puede mucho. Que puede hacer tu oración que esta persona regrese al templo. A veces cuando no veo alguna familia, una semana, 2 semanas, empiezo a orar, Señor, algo y todo, y me da mucho gusto y le alabo a Dios cuando después el domingo los veo. Dios contesta la oración. Tal vez ni siquiera supieron, pero el pastor estaba orando por esta familia, por ustedes cuando no les veo. Y cuando les veo, me alegra. La oración, hermanos, puede mucho. Qué importante es entonces que como cristianos, hermanos, busquemos que nuestra oración sea eficaz. Que nos preocupemos en que nuestra oración sea eficaz. La oración eficaz del justo puede mucho. Oremos, hermanos. Gracias, Padre, por tu palabra y por el mensaje que nos has dado. Gracias que, Padre, está a nuestro alcance. Padre, esta bendita es la oración para todos, Padre. Es un medio de gracia que nos has dado la oración a todos, Padre.
a todo tu pueblo, a todo aquel que ha nacido de nuevo, tiene esta bendición, este medio de gracia que es la oración, Padre. Concede, Dios, que lo que hemos aprendido, a que nuestras oraciones, Padre, sean eficaces, Padre. Que procuremos, mi Señor, poder cumplir con los 5 requisitos para que nuestra oración sea eficaz: fe, perseverancia, tu voluntad, armonía en tu voluntad, armonía contigo, bien con usted y bien con los hermanos. La oración puede mucho, Señor, es poderosa y puede bendecir al afligido, puede bendecir al enfermo, puede bendecir a aquel que está perdido para que encuentre salvación, puede mantener armonía en la iglesia, nos puede mantener como instrumento para ti, para que los hermanos sigan adelante, Señor. Padre, gracias, muchas gracias por la oración, Padre. La oración eficaz del justo puede mucho. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos.